Si buscas en internet imágenes y videos de Santiago de Chile, te encontrarás con esto. Una ciudad de edificios modernos, rascacielos imponentes, grandes avenidas y parques verdes. Esta es la cara que Santiago muestra al mundo. Un lugar que brilla, donde las oportunidades parecen estar al alcance de todos. Ahora, imagina que a tan solo unos kilómetros de ese lugar espectacular hay personas que despiertan cada día sintiéndose en un Santiago diferente. Uno que está lejos de todo, donde salir adelante entre balaceras y narcotráfico es un desafío constante. Incluso tener un techo sobre sus cabezas parece estar siempre fuera de su alcance. Al conocer este lugar, yo me hice esta pregunta que no tiene respuesta simple y quiero hacerla abiertamente a ustedes para que juntos podamos responderlo. ¿Podrías vivir aquí? ¿Te atreverías a enfrentarlo? Esto es Bajos de Mena. Empiezo mi recorrido a Bajos de Mena. Tengo que recorrer 19 estaciones. Voy desde acá, desde Príncipe de Gales, hasta la última, que es Plaza de Puente Alto. Y ahí me voy a encontrar con una de las líderes comunitarias que se llama Melina, quien me va a recibir y me va a hacer el tour por Bajos de Mena. Siempre que uno hace un reportaje como este, tienes que tener una persona que te reciba en la comunidad para que garantice que no te pase nada, que conozca la realidad, que conozca a todos los miembros. Y bueno, Melina es una excelente candidata o persona para ejercer este rol porque ella es una líder de Bajos de Mena. Decidí visitar esta comunidad para mostrar la realidad de personas que han pasado 30 años atrapadas en el olvido. Cuando buscas información en línea, Bajos de Mena aparece en las noticias solo cuando sucede algo malo. Balaceras, arrestos y delincuencia. Es imposible no notar cómo los medios tradicionales se parecen cada vez más a los restaurantes de comida rápida. Contenido abundante, rápido y muy barato. Las noticias salen como hamburguesas en serie, listas para consumir sin cuestionar demasiado. Pero hoy quiero mostrar algo diferente. Quiero hablar de la gente común. Personas como tú y yo que viven aquí. Personas que cargan con generaciones de pobreza en sus espaldas, atrapadas en un ciclo que parece imposible de romper. Quiero que conozcas a quienes viven más allá de los titulares, en un lugar que merece ser entendido y no solamente señalado. Ya estamos con Melina. Ella me dice que Bajos de Mena no es terrible. Literal, voy a tratar de explicar lo más exacto posible lo que me dijo. Bajos de Mena no es terrible. Sin embargo, ella a veces cuando va con el celular acá, tiene que quitarlo. Ella es Melina. Nirma Montes, junto a su hija y su pequeño bebé, están solos. Ella ocupa uno de los departamentos de Villa El Volcán 2 y no tiene más que una estufa parafina y un colchón prestados por los propios vecinos. Durante la pandemia, cuando la necesidad golpeó más fuerte que nunca, Melina organizó ollas comunes que alimentaron a cientos de familias. Con esfuerzo y determinación consiguió los recursos necesarios para que su comunidad enfrentara los momentos más difíciles. Su compromiso y trabajo trascendieron fronteras y la ONU la reconoció como una líder comunitaria femenina, destacando su inalcanzable dedicación para mejorar la vida de uno de los sectores más vulnerables de Santiago. Melina es la prueba viviente de que incluso en las circunstancias más adversas, el cambio es posible. Yo estaba durmiendo en una plaza. Un niño de 17 días tiene bronquitis, porque no tenía un techo cómo cogerlo. Mi bebé casi se me murió y todavía está enfermo. No hay qué hacer. Este es mi único futuro que tengo, lo único que tengo. Ella es Melina, quien nos trae a hacer este recorrido el día de hoy. Tiene que quitarlo porque, bueno, los delincuentes supongo yo que piensan que ella está grabando. Entonces vamos a grabar solo donde sea prudente, donde Melina, quien es la persona que sabe y conoce la comunidad, nos diga que podemos grabar. Pero ya vamos llegando a Bajos de Mena, así que vamos a ver qué tal va a ser este día. Seguramente muy lindo. ¿Cómo fue que aprendiste a manejar, perdón? Arrancando de la policía, porque me involucré en las drogas me acarrió la violencia y tomé un cuchillo y salí a cogollar. Y ya después cerré los ojos, lo abrí, ya no era un cuchillo, era una del 9, una escopeta hechiza y 6 fulanos para salir a delinquir. Entonces aprendí a manejar robando autos y marcha atrás, mira. Así que eso en mi vida cotidiana siempre tengo ese pesar, porque hay veces que siento que me siguen y voy conduciendo muy aceleradamente. Entonces por eso digo siempre, si me arranco con los tarros me paran ya, porque
De verdad que me ha costado mucho superar todo lo difícil que ha sido mi vida. Yo solamente tengo ganas de hacer algo diferente y hacer algo diferente es no involucrarme en las drogas. Hacer algo diferente es cambiar mi forma de hablar, porque créeme que a nadie le decía, Señor, tenga la bondad de entregarme su billetera. Mi hablar era mucho más violento. Uno de los principales problemas de Bajos de Mena es la poca conectividad con el resto de la ciudad. De hecho, ahora mismo estamos pasando por el único puente que hay que divide Bajos de Mena, que está por allá, con Puente Alto, que lo acabamos de dejar atrás. Esto que ven acá es Santiago, todo el área metropolitana de Santiago. Entonces por acá tenemos el centro, Barrio Italia, Las Condes, Providencia está por acá. Y si bajamos al sur está Puente Alto. Entonces, si hacemos zoom, vamos a ver que este es el área más o mejor urbanizada de Puente Alto. Este es el puente que estábamos atravesando ahora mismo en el video. Y estos 4 kilómetros cuadrados son los que conforman Bajos de Mena. En esos 4 kilómetros cuadrados que conforman Bajos de Mena viven 200.000 personas, lo que lo hace uno de los lugares más densamente poblados del país, no solamente de Santiago. Y Bajos de Mena tiene solamente 2 accesos. Uno, el puente que les acabo de mostrar, y el otro es el acceso sur, que sale directamente a la autopista. Entonces, por eso es que está tan aislado del resto de la ciudad, porque son solamente estos 2 accesos los que lo comunican con el resto de Santiago, y por eso la gente tiene que pararse a las 4:30, 5 de la mañana para poder ir a trabajar en el resto de la ciudad. Ya esto es Bajos de Mena. Aquí ya estamos en tierra bajo venida, que es mi gran orgullo. Ya estamos en Bajos de Mena. Este es el tipo de vivienda que hay acá. Son blocks. Y bueno, para contextualizar un poco, todas estas viviendas fueron construidas en la transición de Chile a la democracia. Esto fue en los años 80. Resulta que en ese tiempo el gobierno le cedió estos terrenos a desarrolladores inmobiliarios para que hicieran edificios con miras a que la gente pudiera obtener una vivienda propia. Pero bueno, como siempre en América Latina, esas cosas son muy difíciles de hacer, sobre todo porque acá se diseñó muy mal el urbanismo. Entonces hay muy poca conexión a transporte, hay muy poca conexión a centros donde dejar la basura, hay muy poca conexión inclusive a fuentes de empleo formal. Entonces este sector, que se llama Bajos de Mena, donde estamos hoy, pertenece a la comuna de Puente Alto, pero la gente que vive acá dice que este es como el barrio trasero de Puente Alto. ¿Por qué el barrio trasero? Porque está bastante abandonado, está así como lo ven, todo es muy árido. Por allá hay unas canchitas y una plaza, pero la verdad de las cosas es que sí se ve que aquí hay una realidad bastante difícil por el mal diseño urbanístico con respecto a Puente Alto ciudad, que Puente Alto está bastante más conectado. En Puente Alto hay metro, hay centros de asistencia médica. Acá en Bajos de Mena no, hay un solo puente que conecta a Bajos de Mena con Puente Alto y de resto está completamente aislado de toda la ciudad. Ahora mismo vamos a ir a visitar la feria, donde vamos a almorzar acá en la calle, cualquier cosa que podamos, conocer la feria, conocer un poco más la comunidad y mostrarles un poco a las personas que viven en Santiago metropolitano, por decirlo de alguna manera, aunque esto pertenece a la región metropolitana de Santiago todavía, pero a esas personas que viven, no sé, en Santiago Centro, en Maipú, inclusive en Puente Alto. Hay gente de Puente Alto que no conoce Bajos de Mena. A toda esa gente que vive en Santiago y en cualquier lugar del mundo, quiero mostrarles la realidad de uno de los barrios más pobres de mi ciudad, de Santiago. Así que vamos a recorrerlo con una de las líderes comunitarias que se llama Melina, quien es la persona que nos recibe el día de hoy.
puestito aquí de la feria. Pedimos una sopa de res o cazuela de vacuno, como le llaman acá en Chile. Es algo así, está en la calle. Vamos a comer acá. Seguramente va a estar muy rico porque todos estos puestos así típicos de la calle en Chile son muy, muy buenos. Vamos a probar. Aquí hay ají, exacto, esto es merquén, exactamente. Que es como el picante típico de acá de Chile. Y la mesita se ve así. En esta zona no hay supermercados, no hay Walmart, no hay Jumbo, no hay ninguna de esas cosas que nosotros solemos ver en otros sectores de Santiago muy normalmente. No, eso no existe acá. Entonces la manera en la que la gente compra alimentos en Bajos de Mena es así. Van a la feria, compran verduras, compran papas. Cuando se trata de herramientas también vienen a la feria y las compran de esta forma. Ahí va, bueno, hay herramientas de todo tipo. Pero la verdad es que hay muy poco comercio formal en esta zona. Hay muy pocas cosas establecidas y las pocas que hay han sido fundadas o, fundadas por vecinos de acá que han tomado la iniciativa de formar ferreterías, colegios, panaderías, peluquerías y todo este tipo de comercio más cotidiano. Pero de resto, los días domingos siempre se forma esta feria acá. Y bueno, vamos a caminar un poquito más por acá, pero miren como hay muchísima gente acá. Se forma la feria. Venden de todo. Hola, vecino. ¿Qué venden ustedes aquí? Papi, hoy tenemos raspado. Ah, raspado, mira. Sí, señor. Colombiano. La verdad, en Colombia es un granizado. Sí, es tradicional. ¿Ustedes son de Colombia y desde hace cuánto viven acá en Bajos de Mena? La verdad, estamos aquí hace 8 meses. Ok. Estamos emprendiendo y pues, como puede ver, es un puesto como... Señora, muy bien, gracias a Dios, la verdad, maravilloso. Somos cariñosos. Sí, señora, la verdad me han tratado excelentemente. No puedo quejar. Muy bien el me han acogido muy bien y todo perfecto. Veníamos conversando ahora en el auto acerca de lo complicadas que son las viviendas en altura, así como esta que está acá. Son complicadas porque el hacinamiento es tal, me cuentan los locales, que se vive demasiado estrés adentro, entonces la gente no siente como sentido de propiedad acerca del edificio, de las inmediaciones. O sea, no tienen sentido de propiedad no solamente por la casa ni por el edificio, sino por los alrededores. Por eso la gente no cuida los jardines, la gente no cuida los espacios comunes, porque simplemente quieren huir de ahí. Entonces, cuando no se crean los sentidos de pertenencia, la gente baja al tercer piso y deja la basura afuera nomás, así como esa bolsa que tuve aquí en la esquina. Como tuve este basural aquí. Dejo la bolsa ahí porque eso no es parte mío. Entonces hay que botar, sacar la basura de la casa. Donde no importa, hay que sacarla. Porque no se generan esos sentidos de pertenencia. Este también en mi esquina, mira. Y eso es lo que hay que hacer con las personas. Enseñarles esos sentidos de pertenencia, enseñarle que es tu barrio, que es tu calle, que aquí va a pasar tu hijo, va a correr tu hijo, va a andar en bicicleta, tú vas a caminar por aquí, vas a ir a comprar el pan todos los días y vas a pasar por esa basura. El hacinamiento acarrea microbasurales, acarrea violencia ya al entorno de vivir todos tan apretados, de no tener espacios de recreación. Eso también genera el microtráfico. O sea, para mí hoy día demoler todas las viviendas en alturas y volver a construir en condominios, en formato de condominio social, que tengan el espacio para estacionar sus vehículos, el espacio de recreación de la cancha, un espacio común, tener el espacio para botar la basura, eso es dignificar la vivienda básica, con esas necesidades básicas que nosotros necesitamos.
y en realidad ni siquiera nosotros. Un ser humano necesita. El mal diseño de estas viviendas, que son casi todas de muy poco tamaño, dificultó que vivieran familias numerosas dentro de estas viviendas, y eso hizo que la gente se viera la necesidad de hacer ampliaciones improvisadas que no eran muy planificadas a nivel de ingeniería, y entonces eso no solamente agravó mucho los problemas sociales de este lugar, sino que también los hizo viviendas más peligrosas, más hacinamiento, porque entonces cada vez que hacían más ampliaciones las familias se hacían más numerosas. Ahora mismo vamos a entrar a una casa para que vean cómo es por dentro, porque es impresionante ver que no solo es una casa, sino que también llega a ser el espacio de trabajo de estas familias, porque tampoco tienen muchas veces para pagar locales comerciales en el caso de ser emprendedores. Esa es la noche. Bueno, acá se presentó un proyecto de mejoramiento porque acá era una oscuridad enorme, había gente en la escalera que tú llegabas ahí en la noche y no sabías con qué te iba a pillar. Entonces se presentó un proyecto de paneles solares y en la noche se alumbran las escaleras. Entonces todo esto ahora ya está alumbrado. Tenemos claridad. Estos son los departamentos pichiruchis que vivimos nosotros. Estamos acostumbrados ya a vivir en 43 metros cuadrados. Acá hay una familia de 5 personas. Ya, mi hija mayor de 14 y yo, y mi otra hija con sus 2 bebés, con sus 2 hijos, mis 2 nietos de 7 y de 9. Yo aquí llevo del 2007. Desde el 2007. O sea, igual son hartos añitos, po. Oye, yo trabajo, verás que aquí tengo hartos tarrerías, que ayer los compro por mayor para que me salgan más baratos. Yo hago tortas, pastelería, todo, así que ese es mi emprendimiento del 2010, de cuando tuve a Tiare, que Tiare nació con una enfermedad que se llama alergia a la proteína de la leche de vaca, y tuve que dejar el trabajo donde yo trabajaba en Quinta Normal, que era en el otro extremo, y después, bueno, tuve que renunciar a la pega, tiré 5 años por la borda, 5 años que no me indemnizaron, solamente me pagaron mis vacaciones y mi mes de trabajo nomás, porque como fue en común acuerdo que me despidieran, porque fue como un acuerdo para que me pagaran el derecho a para que yo pudiera postular después el derecho a la cesantía, pero perdí 5 años de trabajo. Así que este es mi metro cuadrado. Esto se reventó, hubo en julio una sobrecarga de energía, se reventaron las ampolletas, se quemó una tele en el dormitorio, se me quemó el refrigerador en la cocina. Todavía no tengo solución, así que así lo seguimos manteniendo, pero salimos a flote, salimos honestamente adelante y trabajamos, ¿cierto?, con entusiasmo. Y por allá está la cocina. Sí, la cocina bodega. Esta. Sí. No, tranqui, Mira, está bien. No, no, la cocina. Pero mira, lo principal es que yo trabajo honradamente, es lo principal, ¿cachai? Claro. Pero es que está bien. Aquí este es tu horno, ¿no? Ese es mi horno. Este me lo compré con el mes que me pagaron de ¿cómo se llama? De cuando renuncié a la pega. ¿Cachai? Tengo ahí todas las cajas que tengo que cuando entrego los cócteles. Ahí tienes otro refri. Que está malo, es el que está malo. Esa me la compré también con el 10%. Y esa me la compré no hace mucho, que vendí una revolvedora y yo dije, tengo que invertir en algo. Este es de segunda mano, pero este es súper bueno porque mira, te congela todo. Como emprendedora soy muy precavida, siempre tengo. O sea, tú me pides que te haga, no sé, una torta o un cóctel por hoy día, yo te lo hago. Porque siempre tengo los tarros de atunes, ¿cierto? Las leches condensadas, tengo insumos. O sea, este es tu casa y tu lugar de trabajo. Mi lugar de trabajo y otra cosa, esta es mi futura fundación de Locuras de Amor, porque yo hago trabajo social. Porque mira, yo aquí tengo muchos regalos, muchos regalitos que salimos a comprar porque yo hago actividad de Navidad para 200 niños. Yo hago actividad para 200 niños y nosotros salimos a comprar y tengo ya para la mitad de los niños. Ya me falta para la otra mitad, pero todavía me faltan hartos días para juntar los recursos. Estoy haciendo rifas también para los dulces.
Así que hago de todo un poco, po. Como soy bombera, soy emprendedora, soy mamá, me gusta el trabajo social y también yo me capacité en pandemia, yo soy asistente de la educación. Y también estudié inspector educacional. En todo lo que es pandemia me capacité, no perdí el tiempo. Buenísimo. Una de las cosas que me dice Melina, estamos ahora echando gasolina en su furgón, me dice que nunca me relaje, que de repente está todo bien, estás tranquilo, te confías y el barrio cambia de un momento a otro. Puedes ver personas corriendo, disparos, carabineros y ella recomienda alejarse, pero sí, que no me relaje. Yo creo que también después de tanto tiempo sin vivir en una zona así, uno como que pierde la costumbre de estar siempre alerta. ¿Cómo es la niñez acá? ¿Cómo te sientes siendo un niño aquí? ¿Qué sientes que te hace falta? Lo que siento que me hace falta es la falta de deporte, de compañía en niños, porque acá no salen muy a menudo por las peleas, las balaceras y todo eso. Y menos en la noche porque se forman conflictos con armas de fuego y esas cosas. Una vez mi mamá se hartó tanto que casi le clava un arma blanca. Ya él nos robaba cosas. Una vez mató a un vecino. ¿Y qué edad tienes tú? 8. Y de verdad es una basura de infancia vivir acá en este bloque así con estas balaceras, con las peleas. Se ha metido acá al bloque a disparar para arriba y nosotros no dormíamos bien acá. No dormíamos nada bien porque se metía a disparar y esas cosas. Aparte que la infancia de los niños acá no es tan buena por la pérdida de familiares que han morido en balaceras así, pues. Bueno, sobran palabras de lo que les estaba contando yo. Creo que este testimonio vale más que todo lo que yo pueda contar. Solo 8 años. Una de las cosas más difíciles, sin duda alguna, de este lugar es la infancia. No sé, o sea, pasar cosas, ver cosas como las que se ven acá, no tener mucho acceso a educación pública de calidad, no tener acceso a actividades deportivas hace que la infancia acá sea sin duda alguna muy difícil porque estás viendo constantemente cómo personas están lamentablemente destruyendo su vida. Es muy común, se ven en la calle, es muy difícil también acceder a un trabajo una vez que ya eres un adolescente. Probablemente si vives acá, imagínense crecer siendo un niño de esta edad bajo estas condiciones. Un poco las calles de acá de Bajos de Mena lucen así. Es muy peligroso por acá, todo el mundo me ha dicho que es súper peligroso. Pero bueno, vamos a ver el skatepark que creo que vale la pena conocer como parte del reportaje. Ahora mismo estábamos pasando por un lugar que está completamente controlado por un narcotraficante que por razones lógicas y por no perjudicar a las personas que han colaborado conmigo para hacer este reportaje, no voy a decir el nombre, pero está completamente controlada por un narcotraficante y la verdad es que se siente bastante distinto a las otras áreas de acá de Bajos de Mena. Se siente mucho más tensión,
Se ve que la gente como que no camina tan libremente como podríamos estar acá, donde estamos ahora. Las personas que están apoderadas del narcotráfico acá son distribuidores en toda la ciudad, porque tienen ya tomados muchos espacios físicos donde almacenan y distribuyen drogas a otros sectores de Santiago. Pero bueno, es parte de las comunidades que son vulnerables como esta. Es muy normal que pasen ese tipo de cosas. Me dicen que son pocas villas las que están controladas igual por el narcotráfico, pero sí hay bastante incidencia y bastante, como no sé, se nota una sensación rara cuando uno pasa por ahí. Estaba conversando con una señora ahora y me cuenta que uno de los problemas principales ahora mismo de este lugar, como de todo el país, no es un secreto para nadie, que es el tema migratorio. Hay bandas delictivas que se dedican a la intimidación. ¿Qué es lo que hacen? Ellos intimidan a una familia para que abandone su casa. Una vez que esta familia abandona su casa, pues le cobran a una nueva familia por este servicio de intimidación. Ellos lo que hacen es que unos abandonen la casa, asustándolos, intimidándolos, hostigándolos, hasta que se van, y después le cobran a esta otra familia que llega a esa casa a ocuparla, porque todas estas casas, todos estos edificios que están por acá son tomas y son mayormente viviendas que son invadidas. Así de simple. La administración de los departamentos y la manera en la que se hacen estas tomas es muy como de boca en boca. La gente se va pasando el rumor de que hay un departamento vacío, entonces generalmente es los viernes, los días en los que se concretan más tomas, porque tienes que pasar 48 horas para que legalmente no te puedan sacar de ese departamento. Entonces los viernes la gente se va pasando la voz, se va corriendo la voz y toman distintos apartamentos en distintas zonas de este lugar y se quedan ahí. Se quedan ahí y hacen que esa sea su casa, porque legalmente no te pueden sacar. Es decir, el Ministerio de Vivienda no te puede sacar, Carabineros no te puede sacar, pero lo que sí te puede sacar es una familia cuyo líder sea una persona, un maleante, que esté armado y llegue en la noche, te dé una patada en la puerta y te diga que te tienes que ir porque él lo va a ocupar con su familia y ya no puedes vivir más ahí. Ellos dijeron que ellos trabajaban para el Estado y no podían hacer nada. O sea que el Estado estaba al tanto de todo lo que estaba pasando aquí y no hacían nada. Pero se enteraron cuando mi abogado hizo la demanda en contra del Estado. Y ahí recién vinieron todos a desesperarse y ahí todos me conocieron quién era Ana Echeverría. Llegaron acá a Servio, llegó la prensa, llegó todo buscándome para hablar sobre esto, debajo de Mena. Entonces yo cuando me quedé aquí luchando, se podría decir, yo me quedé entre los escombros, aquí abajo demolido, arriba demolido, y yo lo único que tenía era la escala de baja, nada más, de ahí para arriba no podía subir, no podía. Estaba yo en mi departamento, sola, con mis hijos obviamente, estaba en el departamento adentro. Y ahí yo después, cuando me llegó el desalojo, yo me desesperé, empecé a buscar ayuda. Encontré un abogado muy bueno, porque yo soy mapuche, descendiente indígena. Entonces me acogí a la ley indígena. Y encontré un abogado mapuche que también él me acogió mi petición, todo, y me ayudó. Él no me cobró ni un peso. Todo lo hizo en son de ayudarme, nada más. Porque a mí me iban a sacar con 11 millones de aquí. Me llegó una carta de desalojo, todo. Entonces la pasé mal. Igual hubo un momento en que me quebranté muchas veces porque ¿dónde me iba? Pues si con 11 millones uno no compra nada en ninguna parte. Entonces él me dijo, yo la voy a ayudar. Y ahí la reubicaron. Llegué a los derechos humanos con esto. Yo. El abogado me dijo, vamos a ir a los derechos humanos, todo, y allá no nos prestaron ayuda porque no nos dieron mucha importancia. Y ahí fue cuando me pidieron a mí que me fuera a hablar a una reunión, me acuerdo, a una reunión con la ministra de Vivienda. Y me recibió la ministra y ahí me preguntó cuál era mi propuesta, qué es lo que yo quería. Y yo le dije, lo más justo, llave por llave. Yo le entrego mi departamento, ustedes me construyen una casa. Pero yo le dije, no me voy con 11 millones.
porque eso me estaban ofreciendo 11 millones. Entonces yo cuando llegué a acuerdo con ella, entonces ahí recién empezamos a negociar. Y después nosotros trabajamos con el delegado presidencial, estuve trabajando acá. Yo de hecho me quedé sin trabajar, tuve que renunciar a mi trabajo para poder seguir encaminando todo esto, porque no había dirigente que sacara la voz y yo no era dirigente. Así que yo como propietaria empecé a empoderarme y empecé a mostrar todo lo que estaban viviendo acá en Bajos de Mena. Y ahí recién salió a la luz todo lo que estábamos viviendo acá. Y eso es el fruto de todo esto, están al frente, las casas nuevas. O sea, las casas nuevas se construyeron en base a las historias de gente como usted, a la que desalojaron, pero no le querían entregar sino 11 millones para que desalojaran, y los 11 millones eran la solución habitacional que ellos le ofrecían, con lo que no podían comprar absolutamente nada. Nada, o sea, prácticamente nos estaban tirando a la calle. Claro. O sea, esa es la realidad que íbamos a vivir. Mejor, así como condominio social. A la gente se le educa cómo hay que vivir, cómo hay que tener sus espacios limpios y organizados. Es mucho mejor de lo que se hizo al principio de entregar departamentos, viviendas. Nosotros llegamos a ser ciudad. Fue pensado porque, o sea, ya del hecho de tener organizado hasta la basura que uno va a generar, es porque es una inclusión completa. ¿Y en qué año construyeron esta parte nueva? Esto llevan como 2 años, a lo mejor un poquito más, pero son 2-3 años que está en todo este otro formato nuevo. Con años de lucha también de toda la gente que hizo el aguante en distintos comités. La gente lo aprovecha, mira, haciendo deporte, recreándose en familia. Porque esas cosas nosotros no las tenemos, no las vivimos, pero si nos dan esos espacios, por supuesto que los aprovechamos. Mira qué hermosa la plaza. Sí, la verdad se ve bastante distinto a todo lo demás. Mira, todas ordenaditas, todas limpias, aquí no ves microbasurales, la gente se preocupa del frontis de su vivienda. Y como te digo, Bajos de Mena son 90 villas, el conjunto de 90 villas compone Bajos de Mena, y que hoy día tengamos 3 o 4 villas un poquito complicadas, olvidadas del Estado, no significa que todo Bajos de Mena sea así. Creo que muy pocos nos tomamos el tiempo, el espacio y la apertura mental para venir a lugares como este y visibilizar o hacer ver la carencia de cosas que vienen arrastrándose desde hace muchísimo tiempo. Estos problemas sociales y estos problemas de vivienda, de hacinamiento, tienen más de 30 años. Pienso que como sociedad hay muchas cosas que reflexionar, muchas cosas que tenemos que ver nosotros, porque creo que no estamos siendo lo suficientemente colaborativos, no estamos preocupados mucho del vecino, de qué necesita la gente de otro lado. La idea de este video era mostrarles una cara distinta de Santiago y plantearles la pregunta: ¿creen que podrían vivir esta realidad? Y yo creo que no tiene una respuesta simple, no se trata de si sí o si no. Yo creo que se trata más bien de ver esta realidad como algo que pasa cerca de nosotros, algo que pasa en nuestra ciudad. La verdad de las cosas es que viendo este tipo de vida, este tipo de estilo de vida y la cantidad de gente que vive así, no puedo sino sentirme agradecido de las cosas que tengo, y espero que tú también te sientas agradecido de las cosas que tienes y que a veces muchos damos por sentado. Y hay que hacer una reflexión porque las cosas pueden cambiar de un día para otro. Y creo que a raíz de todas las historias que contaron las personas que me dejaron entrar a Bajos de Mena, que me llevaron a Bajos de Mena a ver su realidad, espero que podamos darle paso todos a la empatía y a la compasión, que creo que deberían ser valores fundamentales de todos nosotros, de nuestro día a día. Y la otra cosa que les quería preguntar y que quiero también que quede como reflexión: ¿sabías que estas cosas pasaban tan cerca de tu casa? ¿Sabías que esto está pasando solo a 30 minutos de casi cualquier lugar de Santiago? Que es lo que toma llegar a Bajos de Mena.
Para finalizar, quiero agradecer muchísimo a Melina, a Hilda, a la señora Ana, a Pedrito, le voy a poner Pedrito porque no puedo decir su nombre, al niño que dio ese testimonio tan potente. Quiero agradecerles a todos. Así que nada, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Y como siempre, nos vemos pronto en un nuevo video.